llama efecto Navidad a todas las consecuencias de las reuniones familiares que se han tenido en fin de año, de todas las reuniones sociales que han venido dándose en fin de año, pensando que uno estaba sano y uno podía estar con el virus y ser asintomático, y eso es algo que ha hecho que la presencia del virus pues se masifique y hoy día tengamos todos los casos, los hospitales colapsados por el hecho de no habernos cuidado. Dicen que no hay los medicamentos, ¿para qué? Guardarlos y luego revenderlos. Ese es el problema. Hay medicamentos, como le digo, que la caja no tiene, no cubre. Ellos nos han dicho, efectivamente, ¿no? Hemos tenido una reunión con el doctor Álvarez, nos han dicho, pidan, vayan y compren, exijan con el NIP de la caja, pero que la factura no sobrepasa los 3.000 bolivianos porque luego no va a haber la evolución. Yo tengo las bases científicas, voy a dialogar. Ayer faltaron a la reunión, en la tarde también, pero estoy dispuesta a poder. No se puede entrar en una cuarentena rígida, por favor. Lo preciso es que cualquier persona que tenga el síntoma debe denunciarlo o debe notificarlo al CEDES para que se pueda hacer un buen rastrillaje de esto. Caso contrario, los casos van a seguir incrementando, los hospitales ya no dan para lo que es las atenciones, los médicos estamos falleciendo de uno en uno cada día y eso es algo que también nos preocupa, la seguridad que tienen los profesionales, la seguridad que existe en las casas, y lo que más preocupa es que no hay un plan, por lo menos hasta este momento, del gobierno actual. Venimos pidiendo hace 6 semanas que esta cuarentena rígida sea efectiva, lo hemos hecho de manera técnica, lo hemos hecho ya hasta por un grito de auxilio del sector público porque realmente ya no tenemos las fuerzas para seguir a este paso. En ese entendido, nosotros estamos dando un plazo de 48 horas para que esto sea activo, la alcaldía se siente con la parte técnica y de una buena vez asuma medidas que realmente mitiguen esta pandemia y no la hagan explosionar más. Hola mi querida Bolivia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy martes, segundo día hábil de esta semana. Y hemos empezado así reflejándole todo lo que está pasando con relación al coronavirus. Realmente la situación es preocupante, es crítica. Hospitales saturados, los médicos que se declaran en emergencia. Ayer en Santa Cruz, por ejemplo, han dado un plazo de 48 horas a las autoridades para que se declare una cuarentena rígida. Ya no podemos más, es lo que señalan los galenos. Por otro lado, están las familias que están viviendo realmente un calvario en puertas de los hospitales, donde ya no hay atención, donde en muchos casos faltan camas para la unidad de cuidados intensivos. La situación es realmente complicada. Urgen las vacunas, sí, estamos aguardando los bolivianos que lleguen estas vacunas para contrarrestar la enfermedad. Y es por eso que en Chuquisaca también se están preparando ya todos los protocolos. Y vamos a empezar de inmediato ya nuestro contacto con Marcela Zuleta, porque Chuquisaca se ha convertido en el tercer departamento con más casos, superando incluso a Cochabamba. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a la capital. ¿Con quién te encuentras? Muchas gracias, Vania. Muy buenas noches. Estamos junto al doctor Johnny Camacho, jefe de la Unidad de Epidemiología y presidente del Comité Científico Departamental. Para hablar ya de lo que significan las vacunas, está previsto que en las próximas semanas podría ya delinearse todo un cronograma y acciones para lo que son las vacunas que van a llegar a Chuquisaca. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente estamos en un trabajo arduo organizando todo lo que es la cadena de frío para los diferentes tipos de vacunas que van a ingresar. Algunas necesitan una refrigeración de al menos entre 2 y 8 grados, la de la Pfizer más o menos 70 grados, y por ello estamos ya adecuando directamente nuestros freezers correspondientes. Gracias a Dios contamos con 2 equipos de estas naturaleza que puede fácilmente hacer una conservación de menos 70 grados. Entonces estamos en eso, estamos organizando todo el tema del preregistro directamente, la capacitación al personal que va a hacer la inoculación de la vacuna y otros aspectos administrativos muy claves y esenciales para que pueda llevarse adelante sin contratiempos el tema de la vacunación, una vez que tengamos obviamente el biológico en nuestro medio. Ahora, doctor, se tiene la cantidad de dosis, cómo va a ser la hermenéutica, se alinea ya un cronograma de quiénes van a estar en primera línea, cómo va a ser el registro de la población. Bueno, en realidad ya esto está definido por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Salud. Quienes van a entrar primero van a ser el personal de salud de primera línea, quien está en contacto con pacientes positivos.
posteriormente el resto del personal de salud, después personas adultas mayores, luego personas que tienen patologías de base y así sucesivamente el personal que también de otras instituciones que están en primera línea y así sucesivamente el resto del personal, de las personas de la población. Respecto al tema del cuándo llegan las vacunas, es un tema todavía que está pendiente y que seguramente nos va a dar certezas el Ministerio de Salud. Ahora, doctor, la población aún a veces desconfía de estas vacunas, dice que no es la apta, que prefieren cuidarse. ¿Cómo se va a socializar? ¿Cómo va a saber la población vacunarse? Bueno, primero la población tengan 100% seguro de que estas vacunas no son cualquier cosa, han pasado por un método científico de investigación muy rígido. Las vacunas creo que son de ese producto que ha creado la humanidad, lo más científico que ha creado la humanidad. Tienen el método de investigación tiene sus procesos y por lo tanto nosotros no nos preocupa como sistema sanitario qué vacuna llegue. Lo que nos interesa es que llegue lo más antes posible para que la gente pueda acceder directamente y así tener esta contención biológica respecto a lo que es el tema del COVID-19. Muy bien, gracias doctor. Ahí está entonces, ya se está delineando todo un cronograma y acciones para lo que va a significar la vacuna a la población y también a las personas en primera línea como personal médico y también efectivos policiales, medios de comunicación, entre otros. Bien, Marcela, gracias por esta información tan importante y es así, las gobernaciones tienen que estar a cargo de toda la logística para hacer la distribución posteriormente por municipios. Urge la vacuna, lo digo sí, porque hay muchas personas que están a la espera de poderse inmunizar ante el riesgo del coronavirus. Pero hoy las autoridades de salud han anunciado de que usted va a poder acceder de manera digital a un registro y le vamos a presentar justamente esta información que tiene que ver con lo que le estoy diciendo para que usted la apunte, le saque una fotografía, porque muchas personas se están preguntando con relación a este tema, ¿cómo va a ser todo este protocolo? ¿Cómo va a ser el tema logístico? Revisemos esta información que tiene que ver justamente con cómo se van ultimando todos los detalles para la inmunización en Bolivia. Atención, sepa cómo acceder a las vacunas contra el COVID-19. El gobierno ha gestionado la llegada de 15 millones de vacunas para cubrir a la población vacunable del país. Estas dosis serán gratuitas. Seguimos revisando esta información importante, preste atención. Si usted decide voluntariamente inmunizarse contra el COVID-19 en Bolivia, deberá registrarse en línea con sus datos generales, sexo, edad e información sobre enfermedades de base. Sepa cómo acceder a las vacunas contra el COVID-19. Con esta información se priorizará y convocará a los grupos de riesgo, mayores de 60 años y personas con enfermedades de base para que sean los primeros en recibir la vacuna. ¿Dónde se podrá vacunar la población? Atención con este dato también. En los establecimientos públicos de salud y en las cajas de salud. Quienes no tienen seguro pueden vacunarse a través del Sistema Único de Salud SUS. Para eso tienen que estar registrados. Ojo, las personas vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad. Es información que usted requiere saber porque ya estamos aguardando la llegada del primer lote de las vacunas contra el coronavirus a nuestro país. Seguimos hablando de este tema. ¿Cuarentena rígida, sí o no? Hay sectores que piden que se la aplique, hay otros que dicen que no, que va a afectar la economía. Pero nosotros hemos lanzado esta pregunta a través de las redes sociales para que usted pueda participar. Y dice así, ¿cree usted que debamos retornar a una cuarentena rígida, sí o no? Participe ahora en nuestro Facebook, Instagram y también en nuestra página oficial. ¿Cree usted que debamos retornar a una cuarentena rígida, sí o no? Participe, debata también con la familia, a ver qué opina. Y esta es una pregunta que mucha gente que vive en La Paz se hace. ¿Va a haber cuarentena rígida o no? Porque los casos se están disparando en esta ciudad y en el departamento. Estamos con Marcelo Arroyo, secretario ejecutivo del Gobierno Municipal de La Paz, para que nos responda esta pregunta. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Vania, un placer estar con ustedes. Efectivamente, en las últimas semanas, de acuerdo a los reportes epidemiológicos del Servicio Departamental de Salud, se ha evidenciado un incremento en los casos positivos de COVID-19 en el departamento y específicamente en el municipio de La Paz. Por ello se han llevado adelante ya una serie de medidas
¿no? Y bueno, estamos planteando a partir de esta semana también implementar algunas otras para de alguna manera contener este incremento de casos en la ciudad de La Paz sobre todo. Pero no va a haber cuarentena rígida. Con relación a la cuarentena rígida, inicialmente nosotros habíamos propuesto, el alcalde lo propuso como una medida ante el COE departamental. Sin embargo, se descarta esta posibilidad toda vez que el municipio de manera individual e independiente no puede llevar adelante una tarea de este sentido, por la altísima influencia que se tiene desde el municipio del Alto y por la necesidad que debería también trascender al apoyo de otras instancias de gobierno y de otras instituciones como la policía boliviana, ¿no? Entonces se descarta de momento la medida de una cuarentena rígida, pero sí se plantean una serie de acciones que van a permitir de alguna manera reducir la concentración de personas en algunos espacios y de esta manera ir controlando también un poco la propagación y el contagio del COVID. No, Marcelo. Antes que nos explique, por favor, a detalle, yo quiero presentar estos cuadros a la población, a la gente que vive en la ciudad de La Paz, para que los tome muy en cuenta. Nuevas medidas para frenar el coronavirus. Se suspende el funcionamiento de locales de fiestas. Ojo con esto, por favor. Reiteramos, se suspende el funcionamiento de locales de fiestas. Sigamos revisando. Son las nuevas medidas para La Paz. Se suspende también el funcionamiento de campos deportivos municipales. Ahí está, lo estamos revisando, vamos a seguir viendo qué más. Restricciones por cédula de identidad. El ingreso a los mercados, supermercados y bancos serán de acuerdo a la terminación par o impar de su número de carnet. Enero, ahí está, 28, 29, 30, usted puede observar, impar, par, impar. En febrero, el primero será par, el día 2 será impar, el día 3 par y el día 4 impar. Ahí está entonces, son las restricciones por cédula de identidad. Restricción al transporte público. Circulación de vehículos del transporte público de acuerdo a la terminación del número de placa de lunes a sábado. También tiene por días, enero, impar, par, impar y lo mismo en febrero. Tómele una fotografía, por favor, es muy importante que usted sepa estas nuevas restricciones en La Paz para que evite también las sanciones y las multas. Ahí está, lo acabamos de revisar para que la población esté bien informada, don Marcelo. Explíquenos, por favor, qué va a pasar y cómo van a ejercer el control ustedes y qué sanciones se van a aplicar a quienes incumplan. Bueno, precisamente en la línea de lo que se mostraba en los cuadros, se han tomado restricciones en dos sentidos. En primer lugar, en el caso de las actividades económicas, cuyo objetivo es reducir la concentración de personas en los centros de abasto y en lugares donde normalmente hay gran cantidad de personas precisamente, ¿no? Para ello, ¿no?, se ha implementado esta restricción a través de la terminación del carnet de identidad, como usted bien lo leía, para el ingreso a los mercados, supermercados, entidades financieras. Se va a efectivizar el control de las medidas de bioseguridad también y dar continuidad a las actividades de desinfección, sobre todo en los centros de abasto y en los perímetros de estas instituciones como son los bancos, farmacias, etcétera, que es una actividad que se ha ido realizando. En relación a la suspensión de las actividades en salones de eventos y salones de fiestas, esto tiene que ver también con el incumplimiento que se ha dado en muchos de estos locales, ¿no? Se habían emitido disposiciones transitorias mediante las cuales podían funcionar siempre y cuando existan restricción en el expendio de bebidas alcohólicas, siempre y cuando existe el debido distanciamiento físico y también se den ciertas condiciones que habían sido consensuadas con el sector, pero que en la mayoría de los casos no se han cumplido. Y por esta razón, nuevamente, se suspende el funcionamiento de estas actividades. En el caso de los campos deportivos de administración municipal, esta es una recomendación, al igual que la anterior, que sale también del mismo Servicio Departamental de Salud, en el sentido que es importante resguardar el debido distanciamiento entre las personas y por tanto se toma esta previsión de suspender el funcionamiento de los campos deportivos de momento de administración municipal. Entonces, este es un paquete de medidas vinculadas a las actividades económicas. Hay otro paquete de medidas que tienen que ver con el transporte público, cuyo objetivo justamente es reducir al 50% la cantidad de vehículos del transporte público en circulación.
Para ello también se ha realizado la coordinación con la dirigencia del sector a través de la Secretaría de Movilidad, y donde se ha tomado esta definición de restringir de acuerdo a la terminación de la placa, ¿no? De lunes a sábado, sabiendo que el domingo no existe restricción, pero que sí vamos a hacer un llamamiento a la población a que no salga de su casa el día domingo. Ya de por sí el domingo es un día donde no hay un flujo importante de vehículos, donde tampoco hay mucha circulación de personas, y a objeto de tomar los recaudos necesarios para cuidar nuestra salud, pues hacemos el llamamiento también a la gente a que no circule el día domingo, más allá de que esta restricción al transporte no aplique en este día. También se tiene que realizar las actividades de control a las medidas de bioseguridad en los vehículos del transporte público, que se lo va a realizar a través de nuestra Guardia Municipal de Transporte, y que son medidas que ya estaban previamente consensuadas, que ya están implementadas en los vehículos, y que simplemente corresponde ahora realizar el control efectivo de su aplicación. Entonces son estos dos paquetes de medidas que se han alertado ya el día de hoy y que entrarán en vigencia a partir del día jueves 28 de enero. Don Marcelo, ahora, con relación al tema del transporte público, ¿no? Porque esto me imagino que tiene que estar bien coordinado, porque hay algunos choferes que dicen, nosotros necesitamos trabajar todos los días. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? ¿Qué pasa con la capacidad de pasajeros en cada uno de los minibuses, micros y otros? Precisamente con el objetivo de no tener una afectación significativa en la actividad y en consenso con el sector, se ha tomado esta determinación de reducir al 50% la circulación de los vehículos y no afectar así la capacidad de transporte de personas en cada uno de los vehículos, precisamente bajo este lineamiento que tú planteas y que ha sido efectivamente una preocupación del sector. Cabalmente, Vania, también es importante señalar que hoy se ha sostenido nuevamente una reunión con el sector en la cual se ha manifestado la necesidad de tener quizás un poco más de tiempo para organizar y planificar internamente con los diferentes grupos y sindicatos esta medida, y bueno, se está evaluando todavía si es que se implementaría desde este jueves o desde el día lunes, pero ya hay un consenso con el sector para que se pueda llevar adelante en los próximos días. Muy bien, ¿hay alguna multa, alguna sanción económica, por favor, para cerrar? Bueno, las sanciones están dispuestas en el marco normativo correspondiente ante el incumplimiento de estas medidas de restricción, en el caso de actividades económicas y también en el caso del transporte público, y bueno, nos vamos a sujetar a ese marco normativo que está vigente al día de hoy. Bien, don Marcelo Arroyo, gracias por darnos todos estos datos importantes, sin duda, para que la población que vive en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, los tome muy en cuenta, porque claro, van a empezar a regir también las sanciones y multas, nos imaginamos. Que le vaya muy bien, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, buenas noches, Vania. Gracias. Tenemos más, sí, en hora 23, aguardenos. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Anoche en Hora 23 estuvo el ministro de Economía. Se ha referido al tema de la reactivación económica, pero también ha sido muy duro al referirse a el momento que le tocó a Yanine Áñez asumir el mandato del país y cómo le fue con el tema económico. Vamos a escuchar lo que él dijo y luego estaremos ya en contacto con un analista económico. Bueno, a ver, señalar que el comentarista Gonzalo Chávez, 14 años ha dado vaticinios, predicciones económicas, y a ni una sola de esas predicciones le ha dado pie con bola. Hay que señalar que el analista Gonzalo Chávez en esos meses tuvo una complacencia con el programa económico, yo lo voy a leer aquí, y dice... frente a una crisis de demanda, dice, la receta tradicional keynesiana es reactivar la economía con políticas fiscales monetarias y se incrementan las transferencias, el gasto y la inversión pública. Se reduce la tasa de interés y aumenta el crédito. En este caso vamos por buen camino, dice, en la entrega de bonos, el alivio del pago de las deudas y servicios y los créditos para el sector de la pequeña y mediana empresa. Bueno, no sé cuál era el buen camino que él veía porque se cayó la economía boliviana en los 5 primeros meses. No había pandemia todavía. En un trimestre la economía se fue por el desfiladero.
¿Eso es buen manejo económico? Sin duda que no. Y el analista Gonzalo Chávez, bueno, tuvo una complacencia con el gobierno anterior, ahí lo estoy mostrando, no es un invento. Esto entre diciembre de 2020, enero 21, ha aumentado notablemente. Y eso señala que la economía está generando y está reaccionando a las medidas que estamos lanzando, no como lo dice el señor Chávez, que son medidas aisladas, pero aquí se está mostrando que los vaticinios que hacen todos esos analistas agoreros de que esto no sirve, esto no funciona, que el modelo está agotado, realmente caen en saco roto porque no están haciendo análisis económico. 14 años han hecho vaticinios equivocados como el señor Chávez y no han sido ciertos. Bueno, lo acaba de escuchar, ha sido parte de la entrevista del ministro de Economía. Y estamos justamente con don Gonzalo Chávez. A propósito de lo que ha señalado el ministro, a ver, ¿qué responde usted? Por favor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero resaltar y agradecer al ministro que ha tenido la gentileza de responder, a pesar de que mis comentarios y mis análisis no son correctos. Se dice que yo sería una especie de Nostradamus negativo y que todas las predicciones que hago no funcionan. Entonces, ¿por qué me estás respondiendo ahora? ¿No es cierto? Si mi predicción no es correcta, que ha habido crisis económica, ahí estamos en la crisis económica y que esta comience el 2014. Nuestra función como económicos no es solamente ser complacientes, hacer el análisis para dar información a la ciudadanía. Eso hace parte de lo que es la democracia. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos y hemos hecho, y por supuesto, nuestro análisis siempre ha sido muy preciso, muy concreto. Pero viendo al tema central del debate, más allá de los adjetivos, creo que vale la pena ver algunos datos de cuándo comienza la crisis económica, porque el gobierno boliviano y su ministro de Economía sostienen que el neoliberalismo habría vuelto rápidamente en un año y eso tendría que estaría afectando significativamente a la economía. Pero los datos que voy a mostrar ahora, tengo otra cosa. Tengo un retorno, si lo podrían cortar, por favor, que me perjudica. Entonces, quiero mostrarles aquí, digamos, los datos. ¿Cómo? Yo sostengo que la crisis no comienza pues el año pasado, cuando hubo la pandemia, o el mal gobierno de Áñez, o las situaciones sumamente complicadas que se produjeron con la cuarentena. La situación hay que analizarla en una perspectiva, y si me permiten les voy a mostrar estos cuadros, ¿no es cierto?, que muestran que no necesita ser economista, esto de haber visto Plaza Sésamo es suficiente para entender. A ver, el déficit comercial. La economía boliviana estaba creciendo bien hasta el 2013 porque los precios de las materias primas estaban por los cielos. El millar de pies cúbicos, $10, los precios del estaño en las nubes, de la soya, etc. Y resulta que el 2013-2014 viene un bajón del 30%. Y nosotros comenzamos a registrar un déficit comercial a partir del 2015 significativo, como se puede ver claramente en todo este tiempo, alrededor de 3 o 4% del Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué ocurrió con eso? Buena parte de nuestras exportaciones son hidrocarburos y buena parte de los ingresos que recibe el Estado boliviano viene del impuesto directo a los hidrocarburos. Por lo tanto, como se apagó el motor externo y el gobierno siguió gastando y invirtiendo para mantener la tasa de crecimiento, tuvo que aceptar un tremendo déficit público, 6.7% desde el 2014, en esos 6 años, y por supuesto cuando vino la pandemia, el déficit público fue menos 12%, o sea, un agujero fiscal hace por lo menos 8 años, gigantesco. Y eso tiene que ver con lo que ya mencionaba, la caída de 60% aproximadamente del impuesto directo a los hidrocarburos. Ahora, el gobierno, para seguir manteniendo el gasto y la inversión elevada, para seguir intentando mantener el crecimiento que venía en desacelerada, gastó $8.500 millones entre el año 2014 y el 2019. 8.500 millones de dólares. Eso es 4.5 millones por día.
se gastaron de las reservas internacionales con resultados precarios, como vamos a ver. Además, que Bolivia en ese periodo no solamente se sacó la lotería de los precios de las materias primas elevadas, sino que tuvo una reducción de deuda externa. Esa fue una segunda lotería. Cuando el año 2005 la deuda externa como producto del PIB era 52%. Entra Morales, viene el perdonazo a la deuda y esta baja a 14.5%. Entonces, después del 2014, miren cómo, desde 2018, miren cómo aumenta la deuda a un 28% del Producto Interno Bruto. Entonces la crisis ya venía de antes. Y aquí está lo más interesante. El Producto Interno Bruto, que mide la riqueza de todos nosotros, el año que más creció fue el 2013, 6.8. Y aquí viene, digamos, la cosa elemental. Miren cómo ya va cayendo desde el 2013. 5.5, 4.9, 4.3, 4.2, 4.2. Y el año 2019, sin pandemia y sin gobierno malo de años, ya el decrecimiento era menos de 2.2%. Don Gonzalo. 2.2%. La economía venía desacelerada. Y permítame que hacer una analogía médica. Cuando alguien está enfermo, ¿cuándo comienza la crisis? Cuando está al borde del cadalso, cuando se está muriendo, cuando está entubado. No, comienza cuando empiezan los síntomas. Y los síntomas que estamos viendo de esta tremenda crisis económica comienzan en el 2013-14, que es el agotamiento del modelo primario exportador, que ya no funciona más, a pesar que la inversión pública aumenta. Miren cómo la inversión pública aumentó hasta el año 2016 a 5.000 millones de dólares. Y posteriormente 4.700, 4.500, 3.500, la inversión pública, que había sido lo que jalaba el crecimiento, ¿no es cierto? El carro jefe del crecimiento comienza a bajar también de manera importante. Entonces, hay que dejar absolutamente claro que es importantísimo para el diagnóstico entender que esta crisis que viene el 2014 es el agotamiento del modelo primario exportador. Es de alguna manera el hecho que en 196 años hemos tenido siempre esta idea que son los recursos naturales, que es la Pachamama y la captura de esos recursos distribuidos. Don Gonzalo, la única manera. Permítame. Ese es creo que el contexto que hay que ver. Gracias. Permítame, por favor. Sí. Si me puede volver a mostrar el cuadro anterior en el que hemos reflejado, sí, en el 2,2% la caída. Por favor, volvamos a mostrarlo porque quiero que usted me dé algunos datos más con respecto a esto. 2,2 el 2019. Estamos hablando que a partir del 2019 hasta el 2020, 2021, hemos tenido la crisis más aguda económicamente hablando. Así es. Y lo que ocurre es que el paciente ya venía tremendamente debilitado por la desaceleración que ustedes están viendo aquí, 6.8 y después hasta 2.2. Y todo esto es resultado del agotamiento del modelo primario exportador rentista que impulsó el gobierno de Morales con la gestión económica de Arce Catacora. Entonces ya el 2019 era 2.2. Entonces, ¿qué pasó? A un cuerpo económico totalmente debilitado le vino una tremenda crisis, ¿verdad? Que fue el tema de la pandemia y, por supuesto, lo más importante, el tema de la cuarentena y una gestión económica que hay que reconocer que fue mala, ¿no es cierto? Por todas las... Además vivimos crisis política, bloqueos, paros, en fin, ¿no es cierto? Fue un desastre que nos llevó a una recesión de menos 11%. Entonces, pero la crisis, el cuerpo ya estaba debilitado desde el 2013. Se estaba agotando el modelo primario exportador. Entendemos lo que nos explica que este mal, esta enfermedad, como usted bien lo decía, ya se venía arrastrando. Se agudizó justamente en esa gestión. Entonces, ¿estamos hablando también de un mal manejo que se realizó en ese periodo de transición? La pandemia también afectó. Le decía, ya esa enfermedad que usted señaló ya se venía arrastrando de años anteriores, pero vemos que ese 2,2% se mantuvo durante el gobierno de transición. ¿Esto qué quiere decir? Según, por favor, su análisis, que también hubo una mala gestión en el gobierno de transición de Yanine Áñez.
Bueno, fue una confabulación de varias cosas. No se olviden que tuvimos en octubre, noviembre, una tremenda crisis política, también estuvimos parados más de un mes, y todo eso contribuyó, ¿no es cierto?, a la crisis. Entonces, crisis política, la pandemia, la cuarentena, ciertamente un mal gobierno en la gestión económica y política también. Tuvimos 3 ministros de Economía en menos de un año, políticas erráticas, un Congreso que se oponía absolutamente todo a lo que hacía el anterior gobierno. Entonces era una situación sumamente delicada, pero no es que eso genera de la noche a la mañana y que hay una vuelta mágica del neoliberalismo en un año para destrozar todas las cosas, ¿no es cierto? Porque pongamos unos ejemplos. Se pagaron bonos durante años, en el mal gobierno de años sí se pagaron bonos, se pagaron 4 bonos, ¿no es cierto? Y eso reactivó, y probablemente eso es una de las razones por la cual la economía está comenzando a reactivarse. Entonces, ¿los bonos son neoliberalismo? Hasta donde yo sé, no. Después, el propio Congreso, ¿no es cierto?, en ese caso la Asamblea, permitió que no pagásemos los créditos. El gobierno de Áñez solo había dado 3 meses de diferimiento y el Congreso, dominado por el movimiento al socialismo, dijo 9 meses en total. Entonces, eso es de alguna manera neoliberalismo, no, ese es el típico ejemplo de política keynesiana de reactivar la demanda agregada. Administraron mal las empresas públicas, pero las privatizaron, no. ¿Eso es neoliberalismo? No, no es neoliberalismo, es simplemente mala gestión, corrupción. Pero no se tradujo todos estos cambios en una situación de crecimiento. Fue realmente un desastre, pero este desastre se viene arrastrando desde el 2003. Dejando de lado ya, y para cerrar, por favor, don Gonzalo, dejando de lado ya el tema, la polémica sobre el tema de la reactivación económica y la crisis, ¿es verdaderamente importante saber quién tuvo la culpa, o lo que realmente deberíamos ver de aquí en adelante es que mejore la salud económica de los bolivianos? Una excelente pregunta, porque para la persona que ha perdido un familiar ahora por el COVID, para quien no tiene trabajo, para quien ha cerrado su negocio, para quien está teniendo problemas económicos, poco importa si comenzó hace un año o comenzó hace 10 años. Ahora, el diagnóstico es importante porque las soluciones que tú tienes que dar, no es que hasta el 2019 las cosas estaban una maravilla, el tren se descarriló, lo pones otra vez a funcionar y vuelves a una vieja normalidad. A la economía boliviana le cae una bomba, nos citó ya un cuerpo que ya estaba debilitado. Por lo tanto, es importantísimo mirar hacia adelante. Por eso se necesita pues una transformación productiva, competitiva, un cambio de piel. Este es el momento para una economía creativa, para una economía verde, para una economía sustentable, para una economía que apoye la transformación digital, que vea el tema energético. Por eso es importante el diagnóstico, porque si tú crees que hasta estaba una maravilla el modelo primario exportador, que nos ha acompañado 196 años y solamente hay que hacer unas correcciones y volver la máquina a su curso, pues estás equivocado. Lo que necesitas ahora, y el mundo entero lo está haciendo, es entender que este es un cambio profundo en las estructuras y que necesitas políticas integrales, que necesitamos pactar, ¿no es cierto? Un pacto por la vida y un pacto por el empleo. Yo creo que este tipo de debates son muy útiles y me parece súper interesante que el ministro haya tenido la gentileza de responderme. Muy bien. Le digo que sería muy interesante. Le agradezco mucho, don Gonzalo, perdón que le corte, pero ya no tenemos tiempo, de verdad, lo vamos a invitar en otra oportunidad también para que hablemos de esto, de la salud económica, de lo que viene de aquí en adelante, que creo que es fundamental, porque le interesa mucho al boliviano el tema económico y sus bolsillos, por supuesto. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a seguir con más, pero luego de esta pausa ya volvemos. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido.
Los hospitales están colapsados, es difícil encontrar una cama para cuidados intensivos. Entonces, ¿deberíamos ir a una cuarentena rígida? Esa es la pregunta que nosotros hemos lanzado en nuestras redes sociales y vamos a reiterarla para que usted pueda participar. ¿Cree usted que debamos retornar a una cuarentena rígida, sí o no? Al margen del tema económico, ahora lo principal, ¿cree usted que es cuidar nuestra salud? Por eso le hemos hecho esta pregunta. ¿Cree usted que debamos retornar a una cuarentena rígida? Le invitamos a que pueda participar respondiendo sí o no. Uno de los sectores que está pidiendo cuarentena rígida son los médicos. Ya no pueden más, varios de ellos están falleciendo producto de esta enfermedad. Estamos con el doctor Adrián Ávila, director de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, para hablar acerca de este tema. Doctor, son días difíciles sin duda alguna. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches. Yo diría días muy tristes para el pueblo boliviano. Más de 10.000 muertos, más de 202.000 casos. Sin duda el día de ayer 66 muertos. Prácticamente nuestras autoridades han perdido la sensibilidad, la tolerancia y la solidaridad con los médicos bolivianos y todo el personal de salud que hemos estado y estamos en primera línea. Se acordará un 10 de marzo, los dos primeros casos en las ciudades de Santa Cruz y Oruro, y desde esa fecha los médicos que trabajamos en primera línea, los intensivistas, las licenciadas, los auxiliares, no hemos parado. Si bien en el pico más alto de la primera ola en julio y agosto habían disminuido los casos, pues nunca se fue el virus de Bolivia. Eso tiene que entender la población, nunca se fue. Había una disminución de casos y a estas alturas, pues todo el cuerpo médico se encuentra muy agotado, muy cansado, porque para el pueblo boliviano realmente esta segunda ola nuevamente ha desnudado el sistema de salud tan precario que tenemos y olvidado por todos los gobernantes. Prácticamente poco o nada ha cambiado en relación a la primera ola y es muy, muy preocupante esta situación. Vemos colapsados los tres sistemas de salud, el sistema público, las cajas y el sistema privado. Es decir, a mayor número de casos que hay, la población tiene que entender que va a haber mayor necesidad de camas equipadas en terapia intensiva. Es decir, de 100 pacientes que son diagnosticados de COVID, ¿no es cierto?, la probabilidad de que necesiten camas prácticamente son 30. Si el día de ayer 1.781 deberíamos estar preparando 70 camas. En La Paz, 224 casos el día de ayer. Deberíamos preparar 10 camas. ¿Cómo? Si todo ya está colapsado, ¿dónde van a ir esos pacientes? Y realmente pedimos a las autoridades que se solidaricen y se sensibilicen con el pueblo boliviano. ¿Hasta dónde vamos a estar prácticamente suplicando esta situación? Doctor Ávila, permítame, en determinado momento las autoridades, tanto del nivel central como de las gobernaciones, se comprometieron a reforzar con más personal y equipamiento. ¿Eso sucedió o no? No, nunca sucedió esa situación. De hecho, el 25 de enero, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica, a la cabeza de la presidencia que está en este instante Sucre, y todas las departamentales, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, La Paz, pues nos hemos reunido y no hemos visto absolutamente ningún cambio en relación a la primera ola. Por eso los casos prácticamente que van en ascenso no tienen una respuesta rápida. Vámonos directamente a La Paz. Casi 3 millones de habitantes, solo el hospital de clínicas, las 12 camas ha abierto para terapia intensiva. Seguimos con las 4 camas de Cotauma, 6 camas en La Portada, ahí son 22 camas, imagínense, para el sistema público. En el Alto, el Hospital del Norte apenas tiene 12 camas. No está funcionando uno de los hospitales que nos habían dicho que iba a ser centro de referencia, que es el Hospital del Sur.
por la falta de equipamientos, falta de intensivistas, y sin duda la sociedad se siente inclusive burlada porque nosotros nos habíamos reunido con la viceministra de Salud el 16 de enero. De hecho, nosotros hemos gestionado para una reunión con el ministro, con el doctor Pozo, pero lamentablemente él tenía todas las buenas intenciones de escucharnos, pero se enfermó y nos pasó a la señora viceministra. Nos hemos reunido en Cochabamba, y la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica, frente a este ascenso de casos, frente a este ascenso de fallecidos, pues ha presentado prácticamente una propuesta a corto, mediano y largo plazo. Le hemos dado ya en qué podríamos mejorar, cómo podríamos optimizar el poco recurso humano y la infraestructura que hay. Prácticamente ya han pasado 11 días y ni siquiera nos han vuelto a convocar. Doctor. Y ellos hablan de las implementaciones, pero los especialistas que estamos en primera línea no estamos participando. Es muy grave lo que usted nos dice, porque nos ponemos en su lugar, la impotencia en el momento que llegan pacientes, familiares con pacientes críticos, y decirles: no hay espacio, no hay una cama. ¿Qué es lo que hacen? Para nosotros es un calvario todos los días, no solo estar en ese infierno de entrar a una unidad COVID donde nosotros estamos prácticamente cubiertos. Algunos en la primera ola, como en mi caso, tienen secuelas pulmonares, pero somos tan pocos intensivistas que no podemos descansar, tenemos que seguir apoyando al pueblo boliviano. Y prácticamente toda la sociedad, y esto hago una reflexión constructiva, no es responsabilidad del intensivista conseguir camas, no es responsabilidad del intensivista equipar hospitales, conseguir medicamento, exámenes complementarios. Eso es responsabilidad de las autoridades, ministerio, gobernación y alcaldías. Prácticamente nos dicen: doctores, ¿qué van a hacer frente a esta situación? ¿Cómo qué vamos a hacer? Esto prácticamente involucra a todos, porque cuando falta una cama en terapia intensiva, realmente es tan triste escuchar esos testimonios de gente que te pide auxilio, y tú no eres dueño de prácticamente de las instituciones. Porque hemos pedido que a esa gente vaya a las autoridades, reclame su justo derecho para que nos den condiciones. Nosotros como intensivistas aún seguimos luchando para prácticamente atender al paciente crítico dignamente, porque en estas condiciones lamentablemente el paciente llega después de 2-3 días, está haciendo cola en algunos seguros, está peregrinando por todo lado, y prácticamente esta enfermedad sigue su curso, ya llega complicado, y cuando accede a la unidad de terapia intensiva a veces llega a fallecer. Doctor. Es realmente un martirio para el personal de salud, y nuevamente les recalcamos, desde el 10 de marzo del año pasado seguimos trabajando. Somos tan pocos intensivistas, 250 intensivistas en todo el territorio boliviano. Deberíamos ser 550 mínimamente. Doctor. Infraestructura no la tenemos. Permítame, por favor, hablar acerca de un tema también que es importante, el tema de los medicamentos. El gobierno ha anunciado que va a adquirir un lote importante, porque ya se va a terminar en las terapias intensivas estos medicamentos que se requieren para atender a los pacientes críticos. ¿Qué opinión tiene usted con relación al Remdesivir? Vamos a ver esta información que tenemos, por favor, y luego de verlo, usted me responde. ¿Qué es el Remdesivir? ¿Para qué sirve contra el coronavirus? El Remdesivir acelera la mejora de pacientes hospitalizados con neumonía y necesidad de oxígeno. El fármaco acelera la recuperación de pacientes en un estadio intermedio de la enfermedad. Este antiviral se diseñó pensando en otras enfermedades. En particular, se ensayó con un potencial tratamiento para el ébola. ¿Para qué sirve? El Remdesivir está indicado para pacientes hospitalizados con neumonía que manifiestan necesidad de oxígeno en estos. Remdesivir reduce la recuperación de 15 a 11 días, según un estudio preliminar. ¿Para qué no sirve? De momento, el Remdesivir no ha manifestado mejoras ni en los casos leves que no necesitan oxígeno, ni en los casos graves, donde se necesita ventilación mecánica u oxigenación de membrana extracorpórea. ¿Previene el contagio?
Para lo que no sirve seguramente es para prevenir el contagio, afirma Paredes. Tampoco es ninguna solución para la pandemia. Mejora el pronóstico, pero no altera la epidemiología de la enfermedad. Ahí está la información. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? ¿Están de acuerdo o no con el uso del remdesivir? A ver, no lo conozco al colega, no sé si es intensivista. Nosotros los intensivistas nos basamos en ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos. ¿Eso qué significa? Estudios o medicamentos que se han estudiado en miles y millones de personas, ¿no es cierto? Hola. Adelante, lo escuchamos. Entonces, como le mencionaba, estos fármacos que eran experimentales ya se habían utilizado en la primera ola, y no solo el remdesivir, también se acordará la población que utilizaban la hidroxicloroquina, utilizaban el liponavir, zitonavir, utilizaban pues el interferón, inclusive utilizaban el plasma convaleciente, el plasma hiperinmune. Se acordará la población que prácticamente hacían campañas para colectar este tipo de pacientes que habían superado. Y el remdesivir también se utilizó en la primera ola, pero otros países, claro, mucho más desarrollados que el nuestro, investigan. Nosotros no investigamos en Bolivia. De hecho, hay mucha gente que nos dice: ustedes médicos, ¿por qué no investigan? Es como si nos dijeran: ¿por qué ustedes no elaboran la vacuna? Las respuestas tan sencillas, que no tenemos la ciencia, la tecnología, y realmente nos falta en ese aspecto como países tan grandes como Europa, Estados Unidos. Más o menos esta es la relación. Entonces no recomiendan el uso del remdesivir. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha hecho un estudio grande que se llama Solidaridad, donde ha involucrado muchos países, donde Bolivia iba a ser parte. De hecho, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica iba a entrar. ¿Por qué? Porque estábamos tan interesados. El remdesivir parecía prometedor inicialmente en la primera ola, cuando los primeros datos mencionaban que no disminuía la utilización de la ventilación mecánica, no disminuía la mortalidad. Entonces se ha descartado. Por eso a Bolivia nunca llegó ese estudio. En resumen, prácticamente la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva no recomienda, porque no se ha demostrado su beneficio en pacientes críticos. Bien, doctor. Es importante esa aclaración que usted acaba de hacer. Yo le agradezco mucho por haber estado en contacto con nosotros. Sabemos que es complicada la situación. Esperemos que con este tipo de contactos, entrevistas, lleguemos a las autoridades para que se haga algo. Le mandamos muchas fuerzas. Que Dios los bendiga. Gracias. Sí, solo para terminar, a la población, estos dos elementos, el barbijo, el alcohol al 70%, lavarse las manos, son las únicas medidas que pueden disminuir este ascenso de casos, disminuir la mortalidad, porque condiciones en este instante no la tenemos. Dios nos bendiga y nos cuide, y a toda la población pedimos la conciencia, sensibilidad, tolerancia y sobre todo solidaridad entre todos los bolivianos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Realmente lo vemos conmovido a nuestros médicos. Están así, preocupados, alarmados por esta situación. Realmente esta enfermedad no es un juego. Cuídese, porque quienes sufren las consecuencias también son ellos, los médicos, que están trabajando 24/7. Tenemos más en Hora 21. De todas formas, cuídese, ya sabe, con las temperaturas, lo que sucede. Nos tenemos que despedir, amigos. Como siempre, ha sido un gusto trabajar para ustedes, hacer este programa tan lindo en Hora 23. El reencuentro mañana muy tempranito. Que le vaya muy bien. Cuídese mucho, por favor. Buenas noches. Por fin estás aquí.